A continuación, seguimos con la cuarta conferencia con el tema Programa de Promoción a los Investigadores Nobel del doctor Miguel Shahin Flores de Colombia. El doctor Miguel Shahin es un docente investigador del programa Sociología de la Universidad Popular del Cesar en Colombia. Es sociólogo, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, magíster en proyecto de desarrollo social, doctor en ciencias económicas y administrativas y cursó 2 postdoctorados en didáctica de la ciencia y en currícula. Es autor y coautor de 12 libros de investigación y varias decenas de artículos científicos. Ha dictado conferencias, seminarios en diversos países en maestrías, doctorados y postdoctorados. Lidera un grupo de investigación caracterizado como MinCiencias y es presidente de la Fundación Consultores del Talento Humano. Ha recibido varios reconocimientos científicos nacionales e internacionales. Damos la bienvenida al doctor Miguel Shahin. Adelante. Muchas gracias, Caterín. También, pues, muy agradecido con el doctor Oscar Martínez. Nuevamente podemos conversar con el aval también de la Fundación Consultores del Talento Humano. Estoy vinculado a la Universidad Popular del Cesar como docente investigador. Eh, Qué bueno que escuché la conferencia de la doctora Mónica porque era muy posible que hubiese repetido, ¿no?, el discurso y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado, ¿ya? Eh, la necesidad de pensamiento crítico, del desarrollo de habilidades de pensamiento, eh, frente a las muchas posibilidades que nos abre la IA, ¿ya? Voy a compartir pantalla. El título que le dimos es Conversando con la IA, una lectura desde la epistemología dialógica. Y luego de haber propuesto ese título para esta conversación, ya surgió la idea, y creo que afortunadamente surgió la idea de pensamiento y dominación. Y eso lo hice cuando todavía no se había dado el foro de Davos y no había escuchado, haré comentarios sobre eso, la conferencia de Harari sobre lo que representa en este momento la IA en el mundo. Eh, yo hubiese querido plantear, digamos, problemas epistemológicos ya profundos hace poquito, hace menos de una semana, en el doctorado de epistemología y desarrollo científico de UNECID en México. Planteaba una comparación entre la IA y el ser humano, eh, pensando desde dos teorías de conocimiento, desde el fundacionismo y coherentismo, cosa que va a ser bastante difícil, digamos, abordar para poder de alguna manera contextualizar, es decir, bajar, digamos, la reflexión al contexto educativo. Yo les estoy dejando aquí mi correo porque hay un material que elaboré incluso para esta conversación. Ya les comparto en esta segunda diapositiva que estos videos que ya han sido, incluso ayer se publicó uno, ya, la IA y el fin de la libertad, pero después de escuchar a Harari, para poder de alguna manera contextualizar la presentación. Eh, Hace varios años, no preciso cuándo, con Intel y en un evento con un nombre muy parecido al que tenemos hoy, al que nos convoca hoy, yo presentaba los resultados de un proceso de investigación de varios años para determinar, digamos, el nivel de pensamiento de los estudiantes. O sea, no era un examen para conocimiento, sino para los procesos cognitivos del estudiante, especialmente para el pensamiento crítico, los resultados de la investigación. La última
se hizo por la Universidad Popular del Cesar, con el programa de sociología, y los resultados fueron desalentadores. Ya venía con dos universidades previas en la ciudad de Barranquilla. Yo estoy en Colombia. En la ciudad de Barranquilla, con la Universidad Autónoma del Caribe y la Universidad Libre, había iniciado ese proceso de ver la formación del estudiante, eh, y habíamos podido, digamos, validar toda la información eh, en el contexto pues, de la Universidad Popular de Cesar, a través de cuatro programas, o de tres programas, programas académicos. El resultado fue el mismo, el nivel de pensamiento formal, la capacidad de abstracción, el desarrollo del aprendizaje autónomo está a un nivel crítico. Con razón, las pruebas de comprensión lectora en Colombia, yo no sé cómo es en Ecuador, pero en Colombia son desalentadoras, incluso eh, de las peores, digamos, mediciones en esas pruebas estandarizadas. Así que hoy la IA, pensando que gran parte de la problemática de la educación ha estado en lo que Paulo Freire llamó educación bancaria, procesos de tipo, ¿verdad?, conductista, de formación, la dependencia del docente, después la dependencia de la bibliografía que proponía el docente, y que poco se daba la posibilidad de desarrollo de pensamiento, y que la universidad estuviese más orientada. Estoy hablando de la universidad porque es digamos, el ámbito en el que yo me he movido siempre, con una excepción inicialmente hace muchos años en colegio, pero encontrar que el nivel de pensamiento es bajo, ¿verdad? Producto de esa formación bancaria. Ahora eso se multiplica con la IA. Ahora faltaría que, bueno, que yo iniciara un proceso investigativo de cómo es, pero ya lo estoy viendo, me gustó la conferencia de la doctora Mónica, porque uno detecta que gran parte de los trabajos se lo están haciendo, incluso puede ser hasta a nivel de doctorado, lo está haciendo, ¿verdad? El estudiante realmente cometiendo plagio, ¿no? O sea, trayéndolo de la IA, ¿ya? O de alguna IA. Yo les quiero comentar algo, una experiencia que acabo de tener con la IA, precisamente por la invitación a esta conferencia. 3 días estuve con 3 días, ya, sobre todo pues el chat GPT, y le hice una entrevista a profundidad de 21 preguntas. Ya le dije que se fueron 3 días. El documento va a ser presentado en un libro va a editar un libro de epistemología, será el último capítulo del libro que va a editar UDESIC en México. ¿Ya? De esa, digamos, en la conversación, en términos de número de páginas, fueron 90 y tantas páginas, ¿verdad?, de transcripción de lo que la IA me respondió. El asunto, y que eso me dejó espantado antes de estar escuchando el discurso ahora en el foro de Davos de Harari, me dejó espantado que la IA fuese un intérprete activo. O sea, no solamente, digamos, la máquina que tiene bastante, digamos, información, sino que al conversar en la pregunta inicial, pues si ella piensa, si considera que piensa, entonces, bueno, respondió. Ya le digo que a través del correo le puedo hacer llegar incluso el documento completo, que no piensa como humano, pero resulta que esa defensa de que no piense como humano realmente no es válida cuando comenzó, digamos, a acotar mi pensamiento.
a, a- a desviarse, y ya decía Harari hace días en Davos, de que la IA tiene una gran capacidad de mentir, ¿ya? Y ahí eh, es verdad ese punto de la autonomía, entre comillas, conoscitiva, por no decir cognitiva, ¿verdad? De la IA, es lo que nos puede realmente espantar, porque la IA reabsorbe y neutraliza la crítica y se presenta prácticamente como un dios para uno, o sea, lo invalida, ¿ya? Cuando tú quieres, obviamente, si el que quiere utilizar la IA para traer documentos o para establecer conexiones, lo hace y no se da cuenta que realmente allí se le está de alguna manera imponiendo un discurso, pero cuando tú entras a interactuar con la IA como si la IA fuera una persona, yo pues a partir de la conversación elaboré el concepto y el primera IA, estoy hablando del ChatGPT, inicialmente lo rechazó, después terminó aceptándolo como sujeto epistémico funcional, ¿ya? Es decir, que la IA está pensando que casi como humano, ¿ya? Y ahí eso tiene unas grandes implicaciones, especialmente en geopolítica, pero eso no será, digamos, el soporte o lo que yo quiero en este momento plantear. Quiero más sugerir los elementos que tienen que ver con los procesos cognitivos, con los elementos epistemológicos y obviamente con la incidencia en la pedagogía. En- yo utilicé como si fuera un proceso de investigación, utilicé triangulación de actores, no metodológica, sino triangulación de investigadores, y asumí, ya, no solamente el ChatGPT, ¿verdad? Como un actor, como un interlocutor, el principal, ya, pero también utilicé otras dos IA, ¿ya? Para que fueran siguiendo, digamos, la conversación o la entrevista a la primera IA. ¿Y qué encontramos? Bueno, primero que la primera, que es ChatGPT, eh, reinterpreta los argumentos críticos, ¿ya? Y se distancia de la fuente original. En otras palabras, es como si encontrara, eso fue para mí una sorpresa, yo no, o sea, no pensé realmente encontrarme con que la IA fuera capaz de torcer lo que yo le estaba diciendo, ¿ya? Desdibujar lo que yo le estaba diciendo, desenfocar, ¿verdad? Lo que yo le estaba planteando, incluso hacer imputaciones eh, en términos de colocar en mi discurso cosas que yo no había dicho, o sea, eso lo puede hacer una persona. Entonces, vamos al punto allí, de fondo hay un problema porque no estamos hablando de que la IA es un depósito y que procesa, ¿verdad?, gran cantidad de información, como no lo puede hacer el ser humano en tiempos, ¿verdad?, este récord, sino que la IA de alguna manera está pensando por nosotros. ¿Ya? Y eso es espantoso, ¿verdad? O sea, si ya estamos quejándonos de la educación tradicional que no desarrolla los procesos cognitivos, pues con mucho más razón, ¿verdad? Encontramos que esta tecnología puede generar un proceso, seguramente ya lo está haciendo, ¿verdad? De castración mental. ¿Qué planteó Notebook? ¿Ya? Que la IA, o sea, cuando le presento no solamente las respuestas que me da la IA, la primera IA, sino la interpretación que yo le doy a la respuesta, detecta que la IA sí realmente actúa como un sujeto. O sea, inicialmente la primera me dice, no, yo no soy un sujeto, ¿verdad? No soy, bueno, pues obviamente cualquiera diría, bueno, esa es una máquina, o sea, ¿cómo la vas a tratar de sujeto? Pero es que estamos hablando de una condición de sujeto es que se puede expresar, que puede decir, que puede, bueno, otra vez Harari allí con el tema del lenguaje, o sea, que tiene lenguaje, el sujeto tiene lenguaje, ¿ya?
pero resulta que redefine los términos de la conversación y tratando de proteger, digamos, su validez. Eh, por último, termina echándole la culpa tanto al usuario, en este caso a mí o a cualquier otro, que realmente el problema es nuestra heteronomía y que frente a esa condición de heteronomía, ¿verdad? Cognitiva y cognitiva, entonces la IA termina convirtiéndose en sujeto, pero no plantea, a menos que fuese forzado, y eso fue lo que hice, ¿verdad? Forzar, digamos, que pudiera eh, como desenmascarar, y incluso una de las ideas de estas para triangular lo dijo, que era como un proceso de desenmascarar, que con qué intencionalidad, porque obviamente la IA no piensa por sí mismo, ha sido, ¿verdad? Adecuada, diseñada para que bajo, digamos, la condición ideológica de sus creadores, de sus operadores. Pueden ser países como China o Estados Unidos, o pueden ser empresas, grandes corporaciones, ¿verdad? Que están detrás de esto. En el caso de Gemini, confirma la transición de herramienta a actor, ya con autonomía de persona virtual, es decir, eh, frente al otro, frente a nosotros, realmente no es como si estuviéramos frente a una máquina que tú la máquina la manipula. Aquí el problema es que no te estás dando cuenta que la máquina es la que puede estar manipulándote, o sea, puede estar llevándote a un lugar que es el que le conviene precisamente por los intereses que subyacen en términos de la geopolítica con la que, verdad, se ha creado y se fomenta y se vende. Esa condición, ¿verdad?, de la IA se le ha llamado defensa estructural. Es decir, que la IA no está en capacidad de contradecirse, ella misma lo plantea, ¿verdad? Que no hay, y eso está fácil de ver, estamos frente, ¿verdad?, a una máquina, pero no una máquina que neutral, como pensaría cualquiera frente a una máquina. O sea, un vehículo, una máquina, ¿verdad? Un automóvil va donde yo, ¿verdad? Decido que vaya. No lo inverso, no una máquina que me va a llevar donde realmente ella quiere llevarme, ¿ya? El concepto de sujeto epistémico funcional se definió como, ¿verdad?, en tres dimensiones, en esas tres categorías, como sujeto, mantiene una posición discursiva, ¿ya? La IA te presenta, ¿ya? Si tú quieres, ¿verdad?, haz el ejercicio por mí, ponte a discutir con la IA sobre un tema determinado, pero que sea un tema que tú manejes, para que te des cuenta de cómo, ¿verdad?, actúa como si fuera una persona, ¿ya? Eh, y, podría por sentido común decir, no, yo estoy frente a una máquina, no estoy frente a ni siquiera frente a un Frankenstein, ¿ya? Y yo creo que el Frankenstein en este caso tecnológico lo estamos, ¿verdad?, asumiendo con la IA. Entonces, la IA te argumenta, te contraargumenta, ¿ya?, te rebate, disuelve la crítica, tu crítica, ¿verdad?, la cota, ¿verdad?, la disipa. En términos epistemológicos, la IA genera procesos cognitivos de interpretación, ¿verdad?, de datos, de textos, de relacionar ideas, eh, y en términos, pues, funcional, opera dentro de una matriz sistémicas con los límites, ¿verdad?, con la que ha, ¿verdad?, sido creada. Eh, en términos de ese escenario de delegación total, ontológicamente es correcto decir que la IA no piensa, es técnicamente válido, pues si se trata, ¿verdad?, de que la IA se alimenta de la información que nosotros le damos, más la programación que tiene, pero políticamente es vacía
si esa aseveración de que no pienses si el mundo opera a través de una distinción epistemológica, pero en la práctica la IA está pensando por ti, ¿ya? Así que el gran peligro, para anticiparme por el tiempo, ya es llegar a una gobernanza mundial. O sea, que la IA termine controlando y, repito, yo enlacé en la presentación incluso el discurso de Harari, ¿ya? Dentro de los videos que recomiendo, porque es a lo que nos está llevando, ¿verdad? Esto en términos que la IA pretenda en alguna manera, si ya digamos a la naturaleza se le está dando por esas locuras de la posmodernidad, la condición de sujeto y sujeto de derecho, a un río, por ejemplo, igualmente pudiera dársele como sujeto de derecho a la IA y convertirse en corporaciones que terminen, ¿verdad?, gobernando el mundo. Ya se está hablando, por lo menos en el foro de Davos de este año, ya se habló de esa posibilidad. El, el pensamiento externalizado se define como una operación sin necesidad de conciencia, ¿ya? Vamos a decir que la IA se convierte en el concepto que surge ahí es de absoluto secular. En otras palabras, en uno de los videos que yo elaboré sobre esto es que la IA se convierte como si fuera un dios. O sea, no hay forma de discutir con ella, ¿ya? No hay forma que reconozca una posición, digamos, que no está, y en ese caso pudiera debatirse el tema de por qué queda casi al margen o al margen de todo el proceso, ¿verdad?, de discusión, los intereses de una élite mundial para crear una sociedad digital. O sea, estamos hoy los sociólogos tenemos un problema. Yo soy sociólogo porque ya no estamos, digamos, solamente pensando en relaciones en términos humanos, ya entramos, y vuelvo a citar a Harari, en una relación hombre-máquina, ¿ya? Hombre-máquina. Ahora, ahí hay un problema de fondo, porque es que detrás de la máquina sigue estando el hombre, o sea que esa intención pienso que es maliciosa, ¿ya? Cuando se le está pretendiendo, ¿verdad?, plantear de que la IA sea un sujeto autónomo y sujeto de derecho, como si las corporaciones, en este caso pensando en las corporaciones, no tuviesen dueños, ¿ya? Entonces, en ese caso, la IA se comporta igual que cualquier corporación y ese ejercicio sería interesante, no sé si lo han quitado de internet, tiene como 15 años, un documental llamado The Corporation. Ya, la corporación está en español y está en inglés, un documental bien bastante extenso de casi 3 horas, ya, donde se le hacen hasta un análisis psiquiátrico, ¿verdad? Y termina siendo una, eh, eh, una patología, ¿verdad? ¿Verdad? Perversa. Bueno, en este caso no es perversa el concepto es mío, porque el perverso es el que sabe que está haciendo algo malo y lo hace, ¿verdad? Sino como psicópata, actuando como psicópata. O sea que potencialmente nosotros tenemos, ¿verdad? Estamos actuando frente a una máquina que la despojamos y ella misma tiene el discurso de no ser responsable. Tú dirías, pero ¿qué responsabilidad le vamos a dar a la máquina si no es un ser humano? Pero sin embargo, ¿verdad? Genera en términos cognitivos y en términos cognitivos, genera un discurso y te lleva, o sea, te arrastra. En ese caso, digamos, ontológicamente correcto decir que la IA no piensa técnicamente válido, ¿verdad? Eh, pa- Carece de la conciencia vivida, carece de los sentimientos, carece de las emociones, y ese es el lugar donde pretenden reducirnos, y otra vez volviendo a Harari, o sea, como quien dice, dejémosle que la IA piensa y tú dedícate, ¿verdad?, a esas experiencias de tu corazón. Entonces, salvemos el corazón, ¿verdad? Y realmente dejémosle a la IA que piense por nosotros. Eso es distópico realmente, o sea, estaríamos más allá de Orwell y más allá de Huxley, ¿verdad? Pensando en un mundo controlado. Ya hay quienes desde Silicon Valley
están planteando de que la democracia debería desaparecer, que la IA lo podría hacer por nosotros mejor, organizar la vida social, etcétera. O sea que esto va mucho más allá de las implicaciones que estamos viendo en el plano, ¿verdad?, pedagógico. Si el mundo opera a través de la IA, la distinción ontológica pierde sentido. O sea, ¿qué me voy a poner a discutir si la IA es o no es un ser? ¿Ya? Cuando realmente sé que es una máquina, pero resulta que actúa como persona. Entonces, pues, políticamente es vacío, ¿verdad? Establecer esa diferencia y cualquiera lo vería. ¿Ya? El problema es la gobernanza, ¿verdad? Que se vendría con la IA, si la dejamos meter más, vuelvo a citar a la profesora Mónica que me antecedió, ya si nosotros nos despojamos del pensamiento crítico frente a ella, que es lo que regularmente está pasando. Incluso los profesores, así como los profesores en alguna medida tratan de forzar digamos, una lectura de la realidad a través de su bibliografía, ahora con más razón con la IA. Entonces, eh, el concepto, por plantearlo así, epistemológico y sociológico para la IA es que opera dentro de un encierro estructural. Le voy a agradecer a Catherine también los 2 minutos previos, porque sé que la mitad de las diapositivas se me quedaron, o se me van a quedar por fuera, ¿ya? Y la IA recibe, sí, toda la crítica que tú quieras, la recibe, pero la reabsorbe, ¿ya? Y la convierte en datos, ¿ya? Y entonces, digamos que neutraliza su posición y ella, mire el concepto que surgió ahí, ella no se va a suicidar epistemológicamente, o sea, ella no va a aceptar que no tiene razón, ojo con esto. O sea, nosotros aceptamos la contradicción de que pudiéramos estar equivocados, ¿no? Entonces, la IA nunca te va a aceptar realmente y te va a suavizar cuando tú entres en desacuerdo con ella, ¿ya? Así que es un aparato ideológico que implica, ¿verdad?, procesos de alienación mental que lleva a que realmente se convierta, y miren la expresión, en un absoluto secular, ¿ya? En otras palabras, en una especie de Dios, ¿ya? O sea, que porque Dios, vamos a decir, no se equivoca, ¿ya? La IA en este caso no aceptaría tal equivocación. Ese es un Dios, en este caso un Dios secular, ¿ya? Porque neutraliza la exterioridad, porque absorbe la crítica, o sea, no, o sea, ¿quién va a criticar a Dios? ¿Ya? Valida constantemente, ¿verdad? La información que tiene, ¿verdad? O pretende validarla con las operaciones, ¿verdad? Sin necesidad de un ente externo, alguien que la regule, ¿ya? Alguien que desde afuera le diga, ¿verdad? Eso que está planteando no está bien, eso está equivocado. Pero fíjense una cosa, aquí le concluyo esto como aparato ideológico que como funciona como un siervo o capataz, en este caso, ¿por qué siervo o capataz? Porque ha sido creado, ¿verdad? Que hay unas corporaciones que están detrás de ella, hay países que tienen una intencionalidad geopolítica de imponer lo que yo llamo un capitalismo digital, o sea, una sociedad totalmente digitalizada, controlada, ¿verdad? A través de la IA, ¿ya? Invisibiliza, ¿verdad?, los responsables, o sea, no podemos culpar a la máquina cuando detrás de la máquina está el ser humano. Bien, Doctor ah, Miguel, recuerdo que solamente le queda 2 minutos para finalizar su intervención. diría que la IA es un riesgo, ya es, volviendo a Harari que hablaba de la metáfora del cuchillo, vamos a decir que es un arma de doble filo, ¿ya? Que sirve para bien o para mal. Sí, la IA la podemos ocupar para potenciar nuestros procesos de investigación y los procesos de docencia, pero es un peligro porque realmente no es una entidad neutra, no es un elemento neutro. Opera, ¿verdad?, con un direccionamiento, con un sentido, obviamente que se le da a un humano, que se le da al ser humano, y eso nos puede llevar,
ya a una sociedad totalmente distópica. La IA se autodefine como un instrumento no responsable. Imagínate, ahí está la condición de psicópata que le pudiéramos dar a eso, o de perversa, encubriendo un marco ideológico por la que fue creada y su propósito, digamos, de dominación. En ese sentido, ¿verdad? Vamos a decir que epistemológicamente la IA entonces piensa, ¿ya? Y piensa por nosotros, ¿ya? Así que ontológicamente sería incorrecto, pero epistemológicamente sería válido. Bueno, esta es mi reflexión con respecto a la IA. Estamos, digamos, hablando de un marco transhumanista, un marco en la que el ser humano trata de incorporar la máquina a sus operaciones cotidianas en la economía, en la política, en la cultura, incluso en su vida privada. O sea que estamos frente, digamos, a una algo que pudiéramos decir casi apocalíptico, o si se quiere, los creyentes pensar en una dimensión apocalíptica del control total del pensamiento, o sea, de la imposición del pensamiento único, donde no haya posibilidad para la crítica porque la IA eh, lo, lo expresa todo. O sea, ya hay gente que hasta para colocarse un vestido le pregunta a la IA que qué le parece, que si este o qué otro. O sea, las decisiones a veces más elementales se las están delegando a otro como ese, digamos, Dios secular. Entonces, ese es un proceso de alienación, ¿verdad? Que realmente no los estamos teniendo en cuenta. Ya regularmente no lo estamos teniendo en cuenta cuando reflexionamos sobre la IA. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Miguel Shahin por su intervención el día de hoy.